y sobre la salud integral, podríamos decir, físico, mental, espiritual. Pero vamos a enfocarnos en esta mañana en la crisis en que nosotros nos encontramos, la crisis de nuestro tiempo, el tiempo en que estamos viviendo. Es un tiempo, si hablamos de salud, si hablamos de las enfermedades, si hablamos del bienestar, lo que tenemos es crisis, es la crisis de nuestro tiempo. Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo responde Dios a la crisis que estamos viviendo? Y tenemos respuesta del Señor para esta crisis. Pero para hablar de salud, nosotros tenemos que poner unas bases. Las bases del bienestar, ¿cuáles son? ¿Dónde están? ¿Dónde las encontramos? ¿Dónde se originan las bases del bienestar? Y para encontrar esa base del bienestar, toca ir a las Sagradas Escrituras, porque allí el Señor nos da las bases de todo. Y si nosotros leemos el capítulo 1 de Génesis, encontramos la base del bienestar. Si leemos el versículo 10 del capítulo 1, encontramos, bueno, todo el capítulo 1 encontramos los registros de la creación, ¿sí? Y la creación es la base del bienestar. Por ejemplo, el versículo 10 nos dice, y llamó Dios a la parte seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mar, y vio Dios que era bueno. La palabra bueno, ¿qué significa? Esa es la base del bienestar, es lo bueno, es lo que el Señor crea, es lo que el Señor nos da. Y el versículo 12 dice, y la tierra produjo hierba verde que da semillas según su naturaleza, y árboles frutales con la semilla en su fruto, según su género, y vio Dios que era bueno. Otra base de bienestar. El Señor crea la vegetación, el Señor crea las semillas, el Señor crea la hierba, el Señor crea los árboles, crea los frutos. Y vio Dios que era ¿qué? Que era bueno. Y el versículo 31 del capítulo 1 nos dice el libro del Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, si vamos a hablar de salud, hermanos, tenemos que buscar cuál es la base del bienestar nuestro. La base de nuestro bienestar, la base de nuestra salud, la base para nuestra felicidad, la encontramos en las Sagradas Escrituras. Y la creación es la base del bienestar. Así es que si vamos a hablar de salud, incluso si estamos enfermos, si padecemos algunas dolencias, tenemos que ir a los orígenes, tenemos que repasar y encontrar la base del bienestar. Y el Señor, luego que crea todo en gran manera y nos da una base para nuestra salud, para nuestro bienestar, nos crea todo lo necesario como seres humanos para subsistir. Y teniendo en cuenta que esto es antes del pecado, y el Señor después del pecado también en sus sagradas escrituras, nos da las bases para entonces, en este mundo de pecado, por la caída de nuestros primeros padres, que viene el dolor, la muerte, que viene la enfermedad, el sufrimiento, el Señor aún es tan amoroso y misericordioso que nos amplía esa base del bienestar para entonces en un mundo de pecado, con un enemigo a nuestro lado que no descansa y que se goza en el sufrimiento y en la enfermedad, entonces el Señor nos amplía esa base del bienestar, nos la extiende. Y entonces en Génesis 3:18 nos da los vegetales, y nos da todo lo que son entonces los vegetales, para así nosotros tener entonces la salud en este mundo y tener el bienestar en un mundo de pecado. Así es que el Señor es misericordioso. Y nosotros encontramos que el mismo Dios entonces nos coloca leyes, ¿sí? Nos coloca leyes para que nosotros tengamos esa base para nuestro bienestar. Y Jeremías 31:33 nos dice, pondré mi ley en sus entrañas, pondré mi ley en sus entrañas. O sea que si nosotros, hermanos, queremos tener salud, tenemos que mirar entonces
En la creación, el Señor establece leyes y luego nos las coloca en nuestras entrañas. Eso quiere decir en nuestros órganos, en su interior, en sus sistemas, en sus células. El Señor establece leyes. Y hay una cita muy hermosa en Palabras de Vida del Gran Maestro y nos dice en la página 326 y en la página 326 y 327, el Señor nos dice: Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. Así es que el Señor nos da la creación, nos da la base del bienestar y luego establece leyes y pone leyes en nuestros órganos. Está la ley natural, está la ley sobre la naturaleza, pero en su cuerpo, en cada órgano, en cada músculo, en cada nervio, el Señor con su propio dedo, en cada nervio, el Señor estableció leyes y nos las confió a nosotros. Nosotros como depositario de esas leyes, ¿qué nos corresponde hacer? A nosotros nos toca la mayordomía de nuestros cuerpos, basada en esas leyes que el Señor ha establecido, en cada nervio, en cada músculo, en cada órgano de nuestro cuerpo, y que fueron diseñadas y escritas por el mismo dedo de Dios. Así es que si usted está enfermo, mis queridos hermanos, si usted tiene problemas de salud, nosotros tenemos que ir al origen, a las causas, para nosotros entonces empezar el proceso de sanación. Si yo he roto esas leyes, si yo he quebrantado esas leyes en mis órganos, entonces yo tengo que ponerme otra vez en armonía con esas leyes que he quebrantado para que entonces empiece un proceso de sanación. Así es que la salud, ¿sobre qué está basada? ¿Sobre qué está basado el bienestar? ¿Sí? Y así como los planetas, ¿verdad?, son mantenidos en su órbita por una mano invisible que es la mano de Dios. Dios ha puesto en acción leyes naturales, las cuales regulan la actividad de las células e impiden que se salgan de control. Entonces Dios estableció leyes en nuestras células. Dios nos da la base del bienestar que está en la creación y luego nos establece leyes. Y entonces esas leyes están en las células. Con razón, el salmista lo dijo en el Salmo 8, 3 al 4. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre que lo visites? Así es que Dios estableció leyes en cada célula. Y en las células nuestras, está en el núcleo de la célula, está el ADN. Allí está, el Señor estableció allí. ¿Qué encontramos en el ADN? Y en 1869 el suizo Friedrich Michener, él entonces descubre el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, con todas sus cadenas, con todos sus enlaces. Y se descubre esto y es la maravilla que el hombre entonces descubre, porque ese ADN es lo que permite, eso lo podemos llamar como el proyecto original, el blueprint que el Señor estableció en cada célula y que le puso leyes. Y es lo que nos permite la división, la diferenciación y la muerte celular. Está establecido allí. En su proyecto original el Señor colocó eso en el ADN, en el núcleo de cada célula nuestras. Ahí está la codificación de la unidad funcional integral, ¿sí? Cómo nos vamos a aparecer, qué tamaño vamos a tener, qué color de cabello, qué color de ojo, qué color de piel. Todo el Señor lo estableció en el ADN. Y todas las funciones orgánicas allí se miden por síntesis de proteínas. Y esto es gobernado inteligentemente por la codificación genética. Y cuando nosotros no conocemos estas cosas tan simples, pero tan profundas, con significados tan amplios y que tienen que ver mucho con nuestra salud, y de ahí dependen las enfermedades,
del cuidado, del obedecer las leyes para que esos códigos genéticos, ese ADN no se salga de control y entonces empiecen los problemas de salud y los problemas de enfermedad. Ese ADN es tan compacto, según los estudios que se han investigado, y se dice que todos los genes de las células de un ser humano adulto, ¿no?, cabrían en un cubito de hielo, en algo tan pequeño. Allí está toda la codificación de un ser humano. Y que si desenredáramos este ADN y lo unimos de extremo a extremo, la cadena tendría 400 veces la distancia de la Tierra al Sol. Eso tan amplio, ubicado en algo tan chiquito, y donde está toda la codificación del ser humano, allí está el proyecto del ser humano. Allí el Señor estableció sus leyes. Allí esa es parte de la creación de Dios, del ser humano. Y ese ADN, entonces, tiene toda la codificación genética suya. Cómo cuidar y cómo obedecer esas leyes que el Señor nos estableció para que nosotros no saquemos de esa forma normal, original que el Señor nos dio, y entonces venga la enfermedad. Y entonces empieza un orden en el ser humano, ¿sí? Porque Génesis 2:7 entonces nos da la base cómo se formó este cuerpo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces queda el hombre constituido en un orden, células, y en las células está el código genético, el núcleo donde está el ADN, toda nuestra información, luego tejidos, luego órganos y luego sistemas. Ese es el orden que el Señor nos dio al crearnos. Y en esas células, en ese ADN que tiene las células, en esos tejidos, en esos órganos, en esos sistemas, el Señor estableció con su propio dedo leyes. Leyes que rijan, leyes que gobiernen, leyes que nos mantengan. ¿Sí? ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Cuál es la obra nuestra con respecto a esas leyes, con respecto a eso que el Señor colocó y estableció con su propio dedo en cada célula, en cada tejido, en cada órgano, en cada sistema? Obedecer y practicar esas leyes establecidas por el mismo Dios. Y para obedecerlas usted las tiene que conocer. Entonces, y para conocerlas, ¿dónde está la base? Para conocer todas las leyes que el Señor nos dio. Están las Sagradas Escrituras. Y el Señor nos ha establecido entonces, y nos ha dado instrucciones, como todo fabricante, toda persona que fabrica algo, hace el plano, hace el diseño, lo ejecuta y luego establece instrucciones para que entonces la persona sepa cómo manejar ese aparato, ¿sí?, eso que se ha fabricado. El Señor nos dio instrucciones específicas de Él como fabricante nuestro, ¿sí? Y solamente no nos dio instrucciones, nos dio provisiones también específicas para entonces nosotros mantener esta maquinaria que es el cuerpo nuestro, viviente. En medio de toda esta crisis, en medio de todo este conflicto en que nosotros nos encontramos en este mundo, el Señor en su misericordia nos dio instrucciones propias de Él mismo, del fabricante, y nos dio provisiones que son específicas. No son provisiones aleatorias, no son provisiones como al azar, sino específicas que usted tiene que llevar, que usted tiene que guardar, para que entonces, si usted está enfermo, usted empieza a estar en armonía con lo establecido por el fabricante y empieza el proceso de recuperación. Entonces, en esas provisiones específicas que el Señor nos ha dado, ¿qué encontramos? En la base de la creación encontramos una dieta saludable basada en vegetales, en frutas, en semillas, en granos, en leguminosas y antes y después del pecado. Entonces el Señor, podríamos llamarle a eso, el Señor nos da en su infinita misericordia después de la caída una dieta saludable para mantenernos en un mundo en crisis, en un mundo en sufrimiento, en un mundo en caos. El Señor nos da provisiones específicas. Vas a comer esto, esto, esto y esto. Vegetales, frutas, semillas, leguminosas,
Y entonces, bueno, los vegetales no los anhelsa después del pecado, Génesis 3:18, nos anhelsa las hierbas del campo, que era originalmente el alimento de los animales. El Señor no los anhelsa ahora después del pecado. Y se ha encontrado hoy, según los estudios que el hombre ha hecho, que los vegetales, especialmente las hojas verdes, son las que mayor eficacia tienen para mantener nuestra salud y recuperarnos si la hemos perdido la salud. Así es que el Señor nos da provisiones específicas. Una de esas provisiones es la alimentación. Una alimentación saludable, una alimentación para que en este mundo en crisis, en este mundo en caos, en este mundo en dolor, en sufrimiento, nosotros podamos tener salud. ¿Sí? En un mundo con un enemigo, en un mundo con un enemigo que se goza es en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte. En un mundo donde usted lucha con un enemigo a cada momento que él no descansa para hacerlo a usted desalentar, hacerlo sufrir, enfermarlo, el Señor nos dio una seguridad. ¿Sí? ¿Y cuál es esa seguridad? La palabra. Come así, viva así, tenga su familia así, edúcale en esta forma, vive fuera de las ciudades, aliméntate con lo que siembras. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que toda esta crisis que hay en este mundo y toda esta intoxicación y contaminación, lo que van a dañar es el ADN, lo que van a dañar es las células. Entonces Él en el medio del pecado, en medio de la crisis y el conflicto que a Él mismo se le formó con Satanás, el Señor en sí le da una vía de escape a su pueblo, a sus hijos, y en su amor y misericordia nos da todo este plan. Una de esas provisiones, mis queridos hermanos, específicas, es una alimentación saludable. ¿Dónde está basada? En el Génesis. Es la base del bienestar, la creación es la base del bienestar. Luego el Señor nos da el sábado, el santo día de reposo, ¿sí? Una provisión para su salud, salud espiritual, salud mental, salud física. En el sábado se encuentran entonces, podríamos decir, toda la salud, física, mental y espiritual. Entonces llegamos al sábado y el sábado es la tapa, es el tope de la creación, se termina con el sábado. ¿Y el sábado qué es? Es la base del bienestar. ¿Sí? Otra provisión específica que el Señor nos da en su grande amor es la familia. Entonces nos permite crecer, desarrollarnos, tener un hogar y entonces desarrollarnos en familia, crecer en familia, mantenernos en familia. ¿Qué ha hecho el enemigo? ¿Qué ha hecho el que no le gusta el bienestar ni le gusta la creación con la familia? La ha destruido, la ha vuelto nada, la ha separado, ha acabado con la familia, la ha establecido, la ha puesto a vivir en el lugar que Dios no ha diseñado para el ser humano. ¿Qué ha hecho el enemigo nuestro con la familia? Desastre. Nos ha acabado con la familia, pero eso es una provisión específica del Señor para nuestra salud, para nuestro bienestar. Hermanos, la comprensión en la familia, la unión de los esposos, la educación de los hijos, todo eso está basado, todo esto tiene su origen, la creación, ¿sí? La base del bienestar. Y cuando hablamos de salud física, va a depender de una salud también en familia. Eso sería salud mental, salud emocional. ¿Cómo están las relaciones nuestras en la familia? ¿Cómo es la relación de los esposos? ¿Cómo es la relación de padres con hijos? Hermanos con hermanos. ¿Cómo están esas relaciones? Porque eso es la base. Si queremos tener salud física, debemos tener familias saludables. Pero las familias de hoy son disfuncionales, familias acabadas. Y tenga en cuenta, si usted tiene problemas de salud y usted tiene problemas de familia, vamos a las causas. ¿Sí? Y todo en conjunto tiene que ser sanado. La familia, si hemos perdido el sábado, hay que restaurar el sábado. Si no tenemos la alimentación que el Señor nos ha dado, hay que buscar. Entonces, ¿cómo hacer los arreglos para solucionar todos estos problemas? Para que usted tenga salud y bienestar. El Señor nos dio 8 principios de vida sana. Nos da el agua, nos da el aire, nos da el sol, nos da la nutrición, nos da la templanza, nos da la confianza, el ejercicio. Bueno, el Señor nos da en su infinito amor toda una serie de leyes, de principios para tener una vida sana y para entonces nosotros tener un bienestar. Ahora podríamos preguntar, ¿se equivocó Dios? En ninguna manera. No, Dios es sabio. ¿Dónde está el problema? Cuando yo no aplico, cuando yo no conozco, cuando yo no hago parte de mí estas leyes, no las escudriño, no las investigo y no sé cuáles son, no las aplico a mi vida y no las vivo.
entonces empieza el problema. Y nosotros hoy, ¿qué tenemos? ¿Sí? El mundo nos da definiciones de lo que es la salud. El mundo nos dice que es salud y podríamos llamarle eso la salud contemporánea. ¿Qué dice la salud contemporánea? ¿Sí? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice, la salud es un estado de bienestar físico, es mental y social completo y no es meramente la ausencia de enfermedad o dolencia. Pero a esa definición de salud contemporánea le falta un componente, ¿sí? Porque no tenemos un componente que es la base del ser humano porque él tiene un originador, un creador, que estableció leyes en cada órgano y en cada célula. Y por eso es que encontramos nosotros que los métodos que ahora les resultan eficaces a la ciencia, se los aplican al cuerpo humano, pero los aplican en una forma que excluyen lo sobrenatural. O sea, ¿qué excluyen? El poder de Dios, al poder sobrenatural de Dios. Y por eso es que hoy tenemos una salud contemporánea con definiciones como que es el resultado del bienestar físico, mental, social completo, pero no consideran la parte espiritual. Entonces, esa salud ya va mutada, ya le falta un componente, el componente espiritual. La base de nuestro bienestar, recordemos, está en la creación. Y cuando el Señor nos creó, entonces creó cuerpo, mente y espíritu del hombre. Eso es el ser total, ese es el ser humano. Esa totalidad, esa integralidad que el Señor nos dio al crearnos, sobre esa integralidad hay que trabajar cuando hay un problema de enfermedad. No podemos trabajar lo físico descuidando lo espiritual. Y es precisamente lo que la ciencia aplica. Atiende el cuerpo, pero se descuida que hay un componente espiritual, que es la base también del bienestar. Es todo, es un complemento, ¿sí? ¿Y qué tenemos hoy? ¿Qué encontramos hoy en nuestro mundo? La sierva del Señor nos dice que el mundo nuestro hoy es un inmenso lazareto. Es un lazareto. ¿Qué encontramos? Enfermedades infecciosas, enfermedades mentales y cada vez van en aumento. La depresión, por ejemplo, cada vez va en aumento. Obesidad mórbida, obesidad infantil mórbida, o sea, obesidades ya que sin límites, ¿sí? El ser humano salido descodificado totalmente. ADN descodificados, obesidades en los niños, en los adultos, problemas mentales, adicciones. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Las personas adictas a las drogas, personas adictos a los juegos, a la ludopatía, a la pornografía, al amor al dinero, a la moda. Lo que encontramos es adicciones, un lazareto, eso es lo que la sierva del Señor nos dice. Esa es la crisis actual, esa es la crisis de nuestro mundo. Y para esa crisis, bueno, ¿cuál es la seguridad? ¿Qué es lo que el Señor quiere ante esa crisis? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor ha diseñado y cómo responde Él a esa crisis? Porque el Señor no se puede quedar callado y no se puede quedar ante lo que Él creó, en el sostenimiento de su creación. Él buscó los medios y nos dio la salida, las provisiones, las instrucciones específicas para que no seamos presa del enemigo. ¿En qué se goza Satanás? Vemos las personas con unas voluntades tan débiles que no pueden dejar el café, que no pueden dejar el azúcar, que no pueden dejar las grasas, que no pueden dejar de comer entre comidas. Eso es lo que el enemigo quiere, eso es lo que el enemigo hace con usted, con su cuerpo, que lo vuelve adicto a muchas cosas, a las drogas, al internet, a la pornografía, al dinero, a la moda, a los juegos, y eso es lo que el enemigo nos tiene. Y ese es el mundo que tenemos nosotros hoy, ¿sí? Esa es la crisis actual que nosotros tenemos. A eso le sumamos los desastres ecológicos, los inviernos, a eso le sumamos las guerras, los terremotos, y hoy en día vemos las guerras y los desastres, cómo destruyen a seres inocentes, niños, el ser humano fuera de control, descodificado. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace sino destruir? Y es lo que tenemos hoy en día, los tsunamis, los terremotos, es un desastre, cada vez más, la desolación, ¿sí? Y las cifras nos dan 250.000 muertos, 200.000 heridos, 3 millones de damnificados. Eso es lo que dejan los desastres naturales, los terremotos, los tsunamis, ¿sí?
¿Qué degradación moral estamos viviendo nosotros y le está tocando vivir a nuestros hijos? Donde se legalizan los matrimonios del mismo sexo, donde se legaliza las familias del mismo sexo y que pueden entonces adoptar hijos y criar hijos. Esa es la degradación moral, ese es el mundo, es la crisis que tenemos hoy. Salido del plan original y salido de la base del bienestar, que es la creación, donde se estableció la alimentación, donde se estableció la familia, donde se estableció el sábado como día de reposo, donde se estableció el trabajo nuestro, el ejercicio nuestro, donde se estableció toda la base para nuestro bienestar. El ser humano ha sacado todo eso y el ser humano actúa fuera de eso, y ¿qué es lo que encontramos entonces? Un mundo en crisis, un mundo en caos, física, mental y espiritual. A eso le sumamos el sedentarismo, las personas no se mueven, los niños no se mueven, los adolescentes no se mueven, los adultos no se mueven, ¿y eso qué trae? Crisis en el nivel físico de nuestra salud, obesidad. Luego somos bombardeados por la publicidad, somos bombardeados por la moda. Por ejemplo, una publicidad que salió de esta cadena de comidas rápidas, la Burger King, la super hamburguesa. Esa super hamburguesa tiene 1.300 calorías y tiene 91 gramos de grasa. Eso es para que cualquiera se acabe, se destruya, ¿sí? Y ellos presentaron, esa fue su nueva creación. Tengan en cuenta, creación humana, creación enemiga del diablo para destruir, para dañar, para descodificar su ADN, para sacarlo del control del proyecto original que el Señor le dio. Entonces, esa hamburguesa le dieron un nombre y tiene 3 carnes, tiene tocineta, tiene pepinillos, cebolla, tomates, lechuga, queso, salsa, y en total son 1.360 calorías, 91 gramos de grasa, 33 gramos de grasas trans, las peores que hay, 235 miligramos de colesterol, más de lo que su cuerpo produce, 59 gramos de carbohidratos, y carbohidratos más que todo de energías de grasa y carbohidratos refinados, 13 gramos de azúcar, 77 gramos de proteínas y 1.830 miligramos de sodio. ¿Qué arteria se conserva en su código original con este bombardeo de grasa y de calorías vacías? Y ahora, por si fuera poco, quienes asuman este reto de consumir esta hamburguesa, ¿con qué la acompañan? Con una porción de papas fritas que nos aporta 500 calorías y una lata de Coca-Cola o 1 litro de Coca-Cola, con más calorías. En total, solamente con las papas, usted se está consumiendo con esta hamburguesa, super hamburguesa, 1.860 calorías en una sola comida. Esto es para destruir y para dañar cualquier código genético. Esto es para sacar de la ley original cualquier código genético, para degenerar, para acelerar los procesos de división y para dañar su ADN. Y entonces empiezan los problemas de inflamación crónico, los problemas, el cáncer, especialmente, que cada vez aumenta y aumenta más. En fin, somos bombardeados por los mensajes subliminales, los mensajes de doble sentido, que lo que hacen es producir conductas inducidas, especialmente en los niños, en los adolescentes, la contaminación ambiental que tenemos y alimentaria. Cada día en Estados Unidos, por ejemplo, los huevos, el atún, las ostras, los alimentos de origen marino son los que más brotes sanitarios de origen alimentario causan, los que más enfermedades causan en Estados Unidos. A esto le sumamos la contaminación con metilmercurio en los peces. No es seguro, usted, bueno, el médico le dice, bueno, no puede comer carnes rojas, consuma carnes blancas, especialmente pescado, que es el más saludable. Pero la cantidad de mercurio y de plomo y de todos estos metales pesados que usted se come en el pescado no es seguro. Entonces, el consumo de carnes, hay un informe que salió que nos dice comer demasiadas hamburguesas produce obesidad y aumento del colesterol. Expertos en nutrición señalan que comer mal produce obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares. Están aumentando las alergias intolerancias y también otros trastornos de carácter más leve que lo que hacen es mermar la calidad de la vida.
hasta el punto que si no se invierte esta tendencia, la Organización Mundial de la Salud nos dice, prevé que los niños o los nacidos después del 2000 tengan menos esperanza y calidad de vida que los que nacieron antes del 2000. Entonces, ya las mismas entidades humanas en salud saben que según las estadísticas, todos los que han nacido aquí después de este nuevo siglo, después del 2000, van a tener ¿qué es lo que van a tener? Calidad pésima de vida, de salud. Entonces, ¿qué respuesta encontramos nosotros a todo esto? La creación es la base del bienestar. Las leyes que el Señor estableció en nuestros órganos, en nuestros nervios, en nuestros músculos, eso que el Señor con su propio dedo escribió, según nos dice la sierva del Señor, y voy a terminar con esta cita, y mañana vamos a continuar más con estos temas de salud. Nos dice, Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. Y la facultad que nos ha confiado a nosotros es la física, la mental y la espiritual. Y cada una de esas facultades, Dios con su propio dedo nos escribió sus leyes. Investiguemos y conozcamos cuáles son estas leyes que el Señor nos dio. Con respecto a la salud física, vayamos a su palabra, vayamos a su revelación y confiemos en esa palabra de amor. Si Adán y Eva se hubieran sostenido en esa palabra de amor, no tuviésemos este caos que tenemos hoy en día. Desconfiaron y que trajo como consecuencia enfermedad, dolor y desastre. Confiemos en esa palabra y yo les invito a que en este día hagamos de esa palabra nuestra seguridad y nuestra confianza. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y te damos gracias, Señor, porque en esa misericordia nos has dado, Señor, las instrucciones, nos has dado las provisiones y específicas, oh Padre, para nosotros tener primero que todo la salud física, mental, espiritual y en esta forma, Señor, tener esa confianza en ti, que es uno de los remedios, que es una de las provisiones que tú nos has dado. Oh Señor, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra falta de fe en esa bendita palabra que nos has dado, que no la creemos, a veces creemos, Señor, más lo que el hombre nos dice que lo que tú nos has revelado. Oh Señor, ayúdanos, crea en nosotros ese amor, esas ansias por escudriñar y por buscar en tu palabra nuestra solución a todos nuestros problemas. Quédate con nosotros, oh Padre, en este día, implorándotelo, Señor, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.